Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 9 al 11 de enero de 2026. En Ucrania han continuado los ataques rusos masivos con drones y misiles. Según las fuentes ucranianas, sus defensas habrían derribado la mayoría de los mismos y parte de los misiles, pero no interceptaron algunos misiles balísticos, concretamente los Oreshnik, que impactaron en un objetivo crítico en el oeste del país. Kiev fue el principal objetivo, sufriendo graves daños en su infraestructura energética. Rusia afirmó que los ataques fueron en respuesta por un supuesto ataque ucraniano contra la residencia de Vladimir Putin y que iban dirigidos a instalaciones de importancia crítica para Ucrania. Estos bombardeos se suman a los del día 7 de enero, cuando Rusia destruyó la mayor instalación de almacenamiento de gas de Ucrania en Lviv y dañó varias plantas térmicas. El alcalde de Kiev ha pedido a los residentes abandonar temporalmente la ciudad después de quedarse sin calefacción cerca de la mitad de los edificios, con temperaturas bajo cero extremas. Zelensky ha reclamado una reacción clara de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos. Además, las regiones de Zaporilla y partes de Dnipropetrovsk han sufrido apagones totales durante la noche, con interrupciones de electricidad y agua, aunque el suministro ha sido restablecido horas después. La situación sobre el terreno continúa siendo muy flexible y muy crítica, con unidades rusas y ucranianas batiéndose en combate en diferentes zonas del frente. La parte más activa, sin duda, es la zona de Kupiansk, donde las fuerzas rusas están intentando a toda costa terminar de completar el cerco de la ciudad. La inteligencia ucraniana ha informado que Rusia estaría desplegando por primera vez el dron a reacción Gerán 5 en ataques contra Ucrania. Según la inteligencia militar ucraniana, este UAV es similar al dron iraní Karrar y emplea un motor de reacción Telefly con mayor empuje que el utilizado en el Gerán 3. Supuestamente podría transportar hasta una ojiva de 90 kilos y tiene un alcance declarado de casi 1000 kilómetros. En un viaje a Kiev realizado el viernes, el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, firmó con su homólogo ucraniano una hoja de ruta para profundizar la asociación de defensa bilateral hasta los 100 años. El acuerdo incluye cooperación en defensa aérea, armas de largo alcance, seguridad marítima y la posible producción local de cazas Gripen. Healey se ha reunido también con Zelensky, con quien abordó el refuerzo de las defensas aéreas y la opción de un despliegue británico junto a Francia tras la guerra. En Oriente Próximo, el viernes el ejército israelí anunció que había bombardeado posiciones de Hamas en la franja de Gaza como respuesta al supuesto lanzamiento de un cohete que no llegó a salir del territorio gazatí. También aseguraron haber eliminado a 2 importantes miembros de Hamas. Según la ONG B'Tselem, más de 120 personas habrían abandonado la aldea beduina de Ras Aouja, en el Valle del Jordán, debido a ataques e intimidación por parte de colonos israelíes. La Organización de Derechos Humanos ha señalado que la comunidad está siendo desplazada mientras se busca ampliar el control israelí en el área C de Cisjordania, mediante violencia diaria cometida por colonos, incluidos menores, y respaldados por militares y policías. El ejército israelí ha denunciado el sábado un intento de atropello contra una de sus unidades en el área de Harar al-Shaik, en Cisjordania, que no habría dejado víctimas entre sus filas. El terrorista habría sido neutralizado según el mismo comunicado. Durante el fin de semana se habría anunciado que las fuerzas de defensa israelíes se estaban preparando para realizar una ofensiva en la ciudad de Gaza con el fin de presionar a Hamas y no se desarma según el plan de Donald Trump. La ofensiva, que estaría planeada para marzo, necesitaría la aprobación del presidente estadounidense para no afectar a las relaciones entre Washington y Tel Aviv. El domingo las fuerzas de defensa israelíes anunciaron que en respuesta a las continuas violaciones de los entendimientos de alto el fuego por parte de Hezbollah, comenzaron a bombardear diversas instalaciones del grupo en el sur del Líbano. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que desea que su país prescinda progresivamente de la ayuda militar estadounidense en un plazo de 10 años. Israel actualmente recibe alrededor de 3.800 millones de dólares en ayuda financiera anual de Estados Unidos para la compra de armamento. Israel Aerospace Industries ha anunciado que ha firmado un contrato de 3.100 millones de dólares con el Ministerio de Defensa israelí con el fin de ampliar la adquisición por parte de Alemania del sistema de defensa de misiles Arrow 3. En Siria, la situación en la ciudad de Alepo se ha deteriorado rápidamente durante el fin de semana, pese a los sucesivos anuncios de alto el fuego por parte del gobierno yihadista de Damasco. El Ministerio de Defensa sirio declaró el viernes una tregua limitada en varios barrios del norte de la ciudad, concretamente Sheikh Maksud, Rafilla y Bani Said, con el objetivo declarado de evitar una escalada y proteger a la población civil. El acuerdo preveía la retirada de los grupos armados antes de las 9 del viernes, permitiéndoles abandonar la zona únicamente con armas ligeras y bajo escolta del ejército árabe sirio hacia el noreste del país. Sin embargo, el propio ejército sirio advirtió casi de inmediato que podría reanudar las operaciones militares en Sheikh Maksud, barrio de mayoría kurda, acusando a fuerzas vinculadas al PKK de socavar el acuerdo y atacar a las tropas gubernamentales. Medios estatales difundieron mapas de objetivos militares y pidieron a los residentes evacuar la zona. Fuentes kurdas denunciaron que entre los objetivos figuraba el hospital Khalid Fahar, lo que elevó la preocupación por el impacto humanitario.
Las fuerzas democráticas sirias afirmaron también que facciones armadas afines al gobierno yihadista de Damasco lanzaron incursiones desde el eje Wadi al-Zeitum con apoyo de carros de combate y armas pesadas, ataques que según su versión fueron repelidos. El viernes por la tarde, el ejército sirio declaró Sheikh Maksud una zona militar cerrada, impuso un toque de queda total y pidió a la población refugiarse en sótanos y alejarse de las ventanas. En paralelo, Turquía expresó su respaldo explícito a la operación del ejército sirio. El ministro de Defensa turco calificó la ofensiva como una acción legítima contra organizaciones terroristas, subrayando que Ankara considera la seguridad de Siria como parte de su propia seguridad internacional. Durante el sábado, el ejército sirio reforzó su despliegue con blindados y más combatientes, y una fuente militar afirmó a Al Jazeera que las fuerzas gubernamentales controlaban ya alrededor del 55% del barrio de Sheikh Maksud. Posteriormente, el gobierno yihadista de Damasco anunció el despliegue de fuerzas de seguridad interna tras asegurar que Alepo estaba bajo control total, afirmación que fue desmentida por las fuerzas democráticas sirias, que insistieron en que la resistencia continuaba. Las fuerzas kurdas reconocieron el uso de drones kamikaze contra posiciones del régimen yihadista y denunciaron también intensos combates urbanos. En un comunicado, afirmaron haber destruido 3 tanques gubernamentales mientras estos bombardeaban el hospital Khalid Fahar y acusaron tanto a fuerzas sirias como a drones turcos Bayraktar de atacar las instalaciones médicas que albergaban heridos civiles. El domingo se anunció un nuevo acuerdo de alto el fuego en Alepo, destinado a permitir el retorno de los civiles desplazados y la salida de los combatientes kurdos hacia la administración autónoma del norte y del este de Siria. Sanaa difundió imágenes de la entrada de la policía militar a Sheikh Maksud para evitar abusos y restaurar el orden, según sus propias palabras. No obstante, fuentes contrarias al régimen han denunciado que tras la evacuación de miles de civiles, las fuerzas de Damasco detuvieron a numerosos residentes acusados de colaborar con las fuerzas democráticas sirias, advirtiendo de posibles ejecuciones en un contexto de tensiones sectarias y precedentes recientes en el oeste del país. Paralelamente, el gobierno yihadista sirio ha informado de nuevos actos de sabotaje en Homs y Tartus, incluyendo daños a un oleoducto y la desactivación de un artefacto explosivo en una vía estratégica, lo que refuerza la percepción de una persistente inestabilidad más allá de Alepo. En paralelo, el sábado, unas 20 aeronaves estadounidenses y jordanas habrían realizado un ataque contra al menos 35 objetivos del Daesh en Siria, según dijeron varios funcionarios al medio Al Arabiya. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, realizaron una visita oficial a Damasco para reunirse con el presidente de transición sirio, el yihadista Al-Golani. Von der Leyen subrayó que Siria ha entrado en una nueva etapa tras décadas de represión y afirmó que la Unión Europea apoyará la recuperación y reconstrucción del país en un contexto en el que Bruselas revisa su régimen de sanciones contra Damasco. Tras su gira por Oriente Próximo, von der Leyen también se pronunció sobre la situación en Irán, expresando el apoyo pleno de Europa a los manifestantes que exigen libertades fundamentales. La Unión Europea condenó de forma inequívoca la represión violenta, reclamó la liberación inmediata de los detenidos, la restauración del acceso a Internet y el respeto a los derechos fundamentales, advirtiendo que los responsables de la represión quedarán en el lado equivocado de la historia. En Irán las protestas se han intensificado durante el fin de semana, con manifestaciones masivas en Teherán y numerosas ciudades del país acompañadas de enfrentamientos violentos, daños a infraestructura pública y religiosa y un elevado número de víctimas entre manifestantes y fuerzas de seguridad, según tanto fuentes oficiales como opositoras. Las autoridades iraníes impusieron un apagón casi total de Internet que ha durado por lo menos hasta el cierre de esta grabación, dificultando la verificación independiente de la información. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista en Fox News que sigue muy de cerca la situación en Irán, afirmando haber oído que el líder supremo Ali Khamenei tendría un plan B para abandonar el país. Trump señaló que Irán podría estar al borde del colapso y advirtió reiteradamente que si el régimen reprime de forma letal a los manifestantes, Estados Unidos responderá muy duro. En declaraciones posteriores, sostuvo que los iraníes parecen estar tomando el control de algunas ciudades y expresó públicamente su apoyo a las protestas, afirmando que Estados Unidos está listo para ayudar. Las autoridades iraníes ofrecieron una versión muy distinta. Los medios estatales y la agencia Tasnim acusaron a Estados Unidos, Israel y a grupos terroristas, incluidos militantes kurdos del PJAK, de infiltrar las protestas y provocar violencia armada. El líder supremo iraní calificó las manifestaciones como parte de un complot contrarrevolucionario y aseguró que el pueblo iraní rechazará estos intentos. El Consejo de Seguridad Nacional y el ejército iraní anunciaron que actuarán para restablecer el orden, proteger infraestructuras energéticas y responder conforme al aire contra individuos armados, mientras llamaban a la unidad nacional. Diversos incidentes fueron informados en varias ciudades: incendios en edificios gubernamentales, bancos y mezquitas, ataques a un santuario religioso en Deftul, el uso de armas de fuego tanto por manifestantes armados como por fuerzas de seguridad, y medios iraníes informaron de la muerte de varios agentes en Hamedan, Teherán, Fars y Kermanshah, mientras que fuentes opositoras y médicas citadas por BBC Persian y CNN denunciaron un elevado número de víctimas civiles con hospitales desbordados.
Activistas citados por Associated Press estimaron centenares de muertos y miles de detenidos desde el inicio de las protestas. En el plano internacional, varias aerolíneas suspendieron vuelos hacia Irán. El Reza Pahlavi, hijo del último Shah, celebró la magnitud de las protestas, llamó a una huelga nacional en sectores estratégicos y pidió abiertamente a Donald Trump que interviniese para ayudar a los manifestantes, afirmando que el régimen se enfrenta a dificultades para contener la movilización. Desde Siria, el ministro de Información expresó apoyo político a quienes reclaman libertad, sin interferir directamente. En Estados Unidos, el senador Lindsey Graham afirmó que la administración de Donald Trump apoya el fin del régimen iraní, advirtiendo que la represión no quedará sin respuesta. Donald Trump, por su parte, compartió el domingo públicamente estos mensajes y, según medios como New York Times, CNN o The Wall Street Journal, habría sido informado de diversas opciones para responder, que van desde el apoyo tecnológico y cibernético, incluida la posible provisión de Starlink, hasta ataques militares selectivos. No obstante, también se le indicó que no existe una decisión definitiva y que se evalúan los riesgos de represalias regionales. Israel, por su parte, se declaró en máxima alerta ante una posible intervención estadounidense. Según Reuters, el primer ministro Netanyahu abordó la situación con altos cargos estadounidenses, mientras Teherán advirtió que cualquier ataque de Estados Unidos sería respondido contra Israel y bases estadounidenses en la región. En conjunto, la situación de Irán continúa marcada por protestas a gran escala, una respuesta de la seguridad reforzada por parte del Estado, un fuerte apagón informativo y una creciente implicación retórica y diplomática de Estados Unidos y otros actores regionales e internacionales. Por su parte, el viernes, el ministro de Exteriores iraní se reunió con el secretario general de Nasrallah, Naim Qassem, en el Líbano. El sábado, el ministro de Exteriores se reunió con su homólogo omaní en Teherán, después del regreso del Líbano. Durante el encuentro, habrían discutido la situación en varios países de Oriente Próximo y los resultados del viaje al Líbano de Arakni. En Europa, Finlandia ha anunciado que se ha retirado de la convención que prohíbe las minas contrapersonales, según ha informado el medio finlandés ILE. El Reino Unido ha mantenido conversaciones con Alemania y Francia para iniciar los preparativos de un futuro despliegue de una fuerza militar en Groenlandia. Según los jefes militares, se estarían elaborando planes para una posible misión de la OTAN y podría implicar despliegue de soldados, buques de guerra y aviones británicos para proteger Groenlandia de Rusia y China, según ha afirmado el medio The Telegraph. Con ello, Europa espera que al aumentar significativamente su presencia en el Ártico, persuada a Donald Trump de abandonar su ambición de anexar la isla. La Unión Europea ha anunciado que aprobará finalmente el acuerdo comercial con Mercosur, con la oposición de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur creará la mayor zona de libre comercio del mundo, que abarcará unas 700 millones de personas. Un informe de la ONG alemana Unverwald acusa a los gobiernos europeos de seguir financiando indirectamente la guerra con Rusia en Ucrania al mantener elevadas importaciones de gas natural licuado ruso. Según los datos de Kepler, en 2025 más de 15 millones de toneladas de gas natural licuado procedentes del proyecto Yamal llegaron a la Unión Europea, generando al Kremlin unos 7.200 millones de euros. Francia fue el principal importador con cerca del 42% del total, seguida por Bélgica, que recibió 4,2 millones de toneladas en la terminal de Zeebrugge. Estas cifras contrastan con el compromiso de la Unión Europea, acordado en diciembre, de prohibir las importaciones de gas natural licuado ruso a partir de 2027, con el fin de reducir la dependencia energética y debilitar la capacidad bélica de Moscú. En Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que podría haber más ataques por parte de Estados Unidos en Nigeria si los cristianos continúan siendo asesinados. Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de su propio asesor para África de que los militantes del Estado Islámico y Boko Haram estaban matando a más musulmanes que cristianos, Donald Trump respondió que también están matando a musulmanes en Nigeria, pero que su mayoría son cristianos. Sobre Groenlandia, Donald Trump afirmó que busca un acuerdo con Dinamarca por las buenas, advirtiendo que si no es posible lo hará por las malas. Justificó su postura alegando que de no actuar Estados Unidos, Rusia o China podrían hacerse con el control del territorio, algo que consideró inaceptable para la seguridad estadounidense. Donald Trump cuestionó la soberanía danesa sobre Groenlandia, minimizando sus derechos históricos y sosteniendo que la OTAN debe entender esta realidad. Reiteró su apoyo a la Alianza Atlántica y afirmó que su liderazgo fue clave para su supervivencia. Con respecto a Cuba, el presidente estadounidense advirtió que ya no recibirá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela, vinculando la interrupción del apoyo energético y financiero al contexto de su operación militar en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump afirmó que Cuba dependió durante años de crudo y recursos venezolanos a cambio de servicios de seguridad prestados a los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, pero que esa era ha terminado y que ahora no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, instando a La Habana a negociar con Washington antes de que sea demasiado tarde. La advertencia fue recibida con rechazo por parte del gobierno cubano. Las autoridades de La Habana se negaron a haber recibido compensaciones por los servicios de seguridad y defendieron su derecho soberano a importar petróleo, condenando la presión estadounidense como coercitiva. En cuanto a México, Donald Trump anunció que tras reducir el 97% del tráfico de drogas por vía marítima, su administración comenzará a atacar a los narcotraficantes en tierra, acusando precisamente a este país, México, de estar controlado por los cárteles. En respuesta, Claudia Sheinbaum pidió al canciller mexicano establecer contacto con el Departamento de Estado y, si es necesario, con Donald Trump para coordinar acciones dentro del Acuerdo Binacional de Seguridad.
En el plano interno, grandes multitudes se reunieron el domingo en varias ciudades de Estados Unidos como Boston, Minnesota, Nueva York o Washington D.C. para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, tras el tiroteo en Minnesota en el que una mujer estadounidense murió a manos de un agente durante una operación de inmigración. Las manifestaciones fueron por parte de una iniciativa nacional organizada por grupos de izquierdas bajo el lema ICE Out for Good, con más de 1000 actos en todo el país. En algunas ciudades como Austin o Los Ángeles, las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía y se registraron varias detenciones, reflejando la indignación social por la muerte de la mujer y la controversia sobre el uso de la fuerza por parte del ICE. Y en el Caribe, el viernes por la mañana, el Comando Sur de Estados Unidos informó y difundió imágenes de la incautación del petrolero MT Olina, supuestamente sancionado, realizada por marinos y soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. La Guardia Costera incautó el petrolero Olina cerca de Trinidad y Tobago, convirtiéndose en el quinto buque capturado. El barco había realizado anteriormente viajes a Venezuela y navegaba bajo bandera de Timor Oriental en el momento de la incautación. En Iberoamérica, Venezuela ha anunciado la liberación de un número importante de personas detenidas que el gobierno ha calificado como gesto destinado a avanzar en la búsqueda de la paz. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que entre los liberados habría 5 ciudadanos españoles. La liberación fue presentada por Caracas como parte de una dinámica orientada a reducir tensiones y facilitar un nuevo escenario de diálogo internacional. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump informó que se reunirá la próxima semana en Washington con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, señalando que sería un gran honor aceptar el Premio Nobel de la Paz que ella le propuso compartir recientemente. Donald Trump también aseguró que habría cancelado una segunda ola de ataques contra Venezuela, decisión que ha vinculado directamente a la cooperación del gobierno venezolano en la liberación de prisioneros políticos y a los avances en conversaciones sobre la reconstrucción de infraestructura petrolera y gasífera del país. En el ámbito de la seguridad regional, Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, jefe de una disidencia de las FARC, ha llamado a otros grupos armados, incluidos el ELN y el EPL, a conformar un gran bloque frente a la intervención militar de Estados Unidos, reconociendo que comparten un enemigo y una causa común a pesar de sus diferencias. Durante la oposición venezolana, Edmundo González ha informado de una conversación telefónica con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, en la que subrayó que la liberación de presos políticos no puede ser selectiva. González afirmó que la comunidad internacional distinguirá entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de Derecho, y ha insistido en la necesidad de liberar a todos los presos políticos, poner fin a la persecución, desarmar a los grupos paraestatales y respetar la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones del 28 de julio. El gobierno venezolano ha anunciado también su intención de restaurar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos con el objetivo de abordar las consecuencias derivadas de la reciente confrontación y desarrollar una agenda de interés mutuo, según sus propias palabras. Donald Trump declaró además que Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, incautó petrolero que habría sido salido del país sin autorización. Según explicó, el buque fue obligado a regresar y el petróleo será vendido a través de un nuevo mecanismo denominado Grid Energy Deal. El presidente estadounidense encabezó asimismo una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de algunas de las mayores compañías petroleras del mundo, a quienes planteó la posibilidad de invertir hasta $100.000 millones en Venezuela para ampliar de forma sustancial la producción de crudo, señalando que la administración decidirá qué empresas estarán autorizadas para operar en el país. Durante estas declaraciones, Trump evitó responder directamente si la oferta del Premio Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado influiría en su posición política y afirmó que nadie en la historia merecería más el galardón que él. También ha descrito a Delcy Rodríguez como una aliada en este momento, subrayando que Washington no desea una mayor presencia de Rusia o de China en Venezuela y adelantando que podría reunirse pronto con representantes del gobierno venezolano actual. El gobierno de Estados Unidos, de todos modos, emitió el sábado una nueva alerta de seguridad instando a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Venezuela de inmediato, citando riesgos de seguridad y la imposibilidad de prestar asistencia de emergencia. La advertencia mencionó informes sobre grupos armados, incluidos los llamados colectivos, que estarían estableciendo controles en carreteras y revisando vehículos. Finalmente, el domingo el secretario de Estado de Energía de Estados Unidos afirmó que grandes petroleras internacionales como Chevron, Shell, Repsol o Eni llevarán de inmediato sus inversiones en Venezuela tras reunirse con Donald Trump. Ejecutivos de estas compañías expresaron su disposición a incrementar la producción y la inversión en el país, destacando el potencial de la expansión del sector energético venezolano en los próximos años. Argentina ha suspendido temporalmente sus planes de trasladar su embajada a Jerusalén, según el Canal 12, debido a las tensiones recientes entre el presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El conflicto estaría vinculado a los planes de perforación petrolera de la empresa israelí Navitas Petroleum en las Islas Malvinas, territorio reclamado por Argentina, pero administrado por el Reino Unido. El presidente Gustavo Petro propuso recuperar la idea de la Gran Colombia mediante un proceso constituyente, transformándola en una confederación de naciones autónomas con políticas comunes. Planteó una estrategia compartida centrada en la industrialización, las energías limpias, el conocimiento, las infraestructuras de alta tecnología, la movilidad y la comunicación, con instituciones comunes similares a las de la Unión Europea o un sistema federal. También destacó el potencial de la región como centro global de turismo y conectividad. En Asia, Turquía busca unirse a la alianza de defensa entre Arabia Saudita y Pakistán, que incluye armas nucleares. El acuerdo, similar al artículo 5 de la OTAN, estipula que un ataque a uno se considera un ataque a todos. Las negociaciones estarían avanzando y un acuerdo parece muy probable, según fuentes anónimas consultadas por Bloomberg.
El medio estatal norcoreano KCNA afirmó que un dron surcoreano fue derribado tras entrar en el espacio aéreo norcoreano el 4 de enero. Tras este suceso, Pyongyang advirtió que Corea del Sur debe estar preparada para pagar el precio, por lo que ha descrito como una nueva violación de su soberanía mediante el uso de drones. En África, el gobierno de Somalia ha denunciado que el ejército de Emiratos Árabes Unidos ha violado su prohibición de que aviones de dicho país operen en aeropuertos somalíes. La prohibición viene tras el uso por parte de Emiratos Árabes Unidos del territorio de Somalia para facilitar la huida a Yemen del líder del STC. A pesar de la prohibición por parte de Mogadiscio, Emiratos Árabes Unidos utiliza los aeropuertos de Bosaso o Berbera y no hay forma de bloquear su uso, ya que se encuentran en las regiones autónomas de Somalilandia y Puntlandia. Terroristas del Jotanim tomaron el control de la aldea de Lancue en el noreste de Burkina Faso tras un ataque en el que murieron al menos 8 milicianos locales y varios civiles. El ejército de Burkina Faso aún no habría respondido al ataque. El Pentágono ha aprobado la venta a Marruecos de 30 misiles aire-aire AMRAAM de casi 90 millones de dólares. Ahora la venta, que incluye también equipo técnico y servicios de soporte, se espera que sea aprobada en el Congreso para su ratificación final. Dos residentes de origen marroquí en Ceuta han registrado oficialmente un nuevo partido político llamado Justicia y Desarrollo, una medida que ha provocado un profundo malestar en los círculos políticos debido a su parecido con los nombres de los movimientos políticos islamistas que están presentes en Marruecos y Turquía. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.